Docente Santiago Vargas, Históricas, categorías derivadas y representaciones de árboles. Muy bien, bueno, antes que nada, gracias a los organizadores por darme la oportunidad de hablar en este coloquio. Mi plática va a ser en español, ¿sí? Entonces empezaremos con algo muy básico de nuestros cursos de álgebra lineal, que recordemos que si tenemos un espacio vectorial de dimensión finita sobre un campo, por ejemplo acá sobre los complejos, entonces tenemos un isomorfismo muy bonito, ¿no?, entre B y su doble dual, ¿sí? Este es un isomorfismo que vemos en álgebra lineal en nuestros cursos básicos. Ok, entonces el teorema de dualidad de Serre se puede pensar como una generalización de este isomorfismo a objetos un poco más complicados. Entonces, para explicar cuáles son esos objetos, pues déjenme recordarles un poco qué es un haz vectorial sobre un espacio topológico. Entonces, un haz vectorial sobre un espacio topológico no es más que una función continua de un espacio topológico E en el espacio topológico X, de tal forma que para cada punto en el espacio X, la imagen inversa es un espacio vectorial de dimensión finita, ¿sí? Y además se cumple que haya ciertas condiciones de compatibilidad, una condición de compatibilidad, ¿no?, que para cada X en el espacio topológico exista un abierto que contenga X y un homeomorfismo de U cruz N en la imagen inversa de ese abierto, ¿no? Este es un haz vectorial. Y bueno, entonces, pues ahí tenemos gráficamente lo que les dije, ¿no? Entonces, ya no hay más que decir. Entonces, ¿qué pasa si nuestro espacio topológico X es el espacio trivial con un solo punto? ¿Qué resulta ser un haz vectorial sobre ese espacio topológico? Pues resulta ser más que una función que va de un espacio vectorial a el conjunto con un punto, ¿no? ¿Sí? Esto es un haz vectorial en este caso, ¿sí? Y ahora bien, dado dos haces vectoriales, uno que va de B en X y otro Q que va de B' en X, entonces decimos que un morfismo de haces vectoriales va a ser una función continua que va de B en B', de tal forma que ese diagrama conmuta, ¿sí? Y además va a resultar que cuando tomo un punto de X y tomo la imagen inversa mediante la función P de ese punto y también la imagen inversa mediante la función Q, pues tenemos espacios vectoriales, ¿no?, por definición. Y entonces resulta ser que la restricción va a ser una transformación lineal. Entonces pedimos que la restricción a las fibras sea una transformación lineal, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, gráficamente ahí está, ¿no? Asociamos espacios vectoriales y transformaciones lineales entre los espacios vectoriales, ¿no? ¿Sí? En el caso en el que nuestro espacio topológico X es un punto, pues ¿qué resulta ser un morfismo de haces vectoriales? Pues simplemente todo se reduce a una transformación lineal, ¿no? Una transformación lineal entre espacios vectoriales es un morfismo de haces vectoriales, de los haces vectoriales sobre un punto, ¿sí? Ok, entonces ahora voy a definir qué es un haz lineal. Entonces, para esto voy a considerar una variedad compleja. Entonces, un haz lineal sobre esa variedad compleja, pues va a ser un haz vectorial, tal que la imagen inversa, tal que las imágenes inversas de cada punto, pues son espacios vectoriales de dimensión 1. Por eso se llama lineal, ¿no? Cada preimagen es un espacio vectorial de dimensión 1, ¿sí? Y entonces, dado un haz vectorial P que va de B en X, sobre el espacio topológico X, podemos definir el haz dual. El haz dual de ese haz, ¿qué es lo que hace? Pues por definición va a ser el conjunto de todos los haces, de todas las morfismos de haces, del haz P en el haz Q, ¿sí? Donde L va a ser, como había dicho, un haz lineal, ¿sí? Entonces así se define el haz dual, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Resulta ser, otra vez, que en el caso en el que nuestro espacio topológico es un punto,
Entonces, el haz lineal sobre X, pues simplemente es, por ejemplo, en este caso, los complejos, ¿sí? Y si tomo otro haz, que es una función de un espacio vectorial a X, entonces, ¿qué va a ser el haz dual en este caso? En este caso, el haz dual va a considerar con el espacio dual, ¿sí? Va a consistir del espacio dual, ¿sí? Ok. Y entonces, ok, entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta construcción del haz dual? En el haz dual lo que tenemos es, tenemos que a cada punto X le estamos asociando el conjunto de todo, bueno, para cada punto X tenemos el espacio vectorial P a la menos 1 de X. Entonces, podemos considerar el espacio dual de ese P a la menos 1 de X, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es el haz dual? Lo podemos pensar de tal forma que el haz dual consiste el espacio base, el espacio P, el espacio B consiste de los duales de cada uno de los espacios que se obtienen de los puntos de X, de la variedad de X. Sí, entonces, lo que hace el haz dual es que considera todos los duales que se obtienen y lo que se hace es que se pegan de forma continua y varían todo de forma continua, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el haz dual, o sea, se construye como el conjunto de morfismos de haces entre un haz y un haz lineal, pero se puede escribir así también, ¿sí? ¿Y las funciones de decisión pides que sean holomorfas? Sí, en este caso sí. Sí. Ok, entonces para enunciar el teorema de Serre, pues vamos a considerar una variedad compleja de dimensión D. Y entonces sobre una variedad compleja de dimensión D, pues se tiene un haz lineal que es el haz de las deformas holomorfas, ¿sí? Y entonces que se denota por omega D sub X. Y el teorema de Serre, que lo demostró en el 55, es, si consideramos una variedad compleja compacta conexa y dimensión D mayor o igual que 0, y consideramos el haz lineal de las deformas holomorfas, entonces, para todo haz vectorial sobre la variedad X, sobre la variedad compleja X, entonces existe un isomorfismo entre la cohomología de X con coeficientes en el haz B y la y-ésima cohomología y el dual de la D-I cohomología del espacio X, de la variedad X, con coeficientes en el haz dual, ¿sí? Entonces, donde el haz dual, como lo dije, pues se define así, ¿no? Es todas las morfismos de haces entre B y ese haz lineal, ¿sí? Y entonces, otra vez, resulta ser que si nuestro espacio es un punto, si el espacio topológico consta de un solo punto, el teorema de dualidad de Serre se reduce a eso, o sea, a ese isomorfismo trivial, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues lo que decía el teorema de dualidad de Serre, ¿no? Que tenemos el D-I espacio vectorial que se le asocia al haz dual, es exactamente el dual del y-ésimo espacio vectorial que se le asocia al haz B, ¿sí? Y entonces, por un momento, ahorita podemos olvidar los índices, y entonces lo que me está diciendo es que al calcular la cohomología de un haz y le saco el dual, eso es isomorfo a la cohomología del haz dual, olvidando índices ahorita, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que me está diciendo es que entonces H conmuta con tomar duales, ¿no? Sí. Pero poniendo X, ¿no? Sí, o sea, sí, olvidándonos de los índices y digamos, de los X, sí. Sí. Y entonces, entonces vamos a considerar una variedad compleja compacta conexa de dimensión D, y vamos a considerar el espacio topológico como un punto. Y vamos a considerar una función que va de X en ese punto, ¿sí? Entonces, vamos a anotar por vec de X a la clase de todos los haces vectoriales sobre X, y por vec ese punto a la clase de todos los haces vectoriales sobre
ese conjunto, ¿no? ¿Sí? Y entonces, en realidad, ¿qué son los HDI? Entonces, los HDI, lo que se puede pensar es que es una asignación que va de los haces vectoriales sobre X a los haces vectoriales sobre el conjunto con un punto. ¿Sí? La haces vectoriales asocia espacios vectoriales, ¿no? ¿Sí? Y entonces, el isomorfismo de ser que se tiene allá abajo escrito se traduce en que si tomo HDI que va de los haces vectoriales sobre X a los haces vectoriales sobre el punto y HD menos I que van de los haces vectoriales sobre X a los de un punto, y de un lado voy sobre el lado de los haces vectoriales voy con tomar el haz dual, y de este lado voy con tomar el espacio dual como espacios vectoriales, entonces el diagrama conmuta. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos está diciendo el teorema de dualidad de ser. Ok. Entonces, el punto de vista relativo de Grothendieck es, en realidad, ¿qué pasa si en lugar de que acá estábamos tomando de X en un punto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si en lugar de ser un punto el codominio considero que sea cualquier variedad compleja y conexa? ¿Sí? Y entonces, la pregunta que se hizo Grothendieck fue, ¿habrá alguna forma de definir un funtor que vaya de espacios de haces vectoriales sobre X a haces vectoriales sobre Y, de tal forma que se obtenga un teorema de dualidad que cuando Y es un punto, se regresa al teorema de dualidad de ser? O sea, Y podría yo poner cualquier cosa, y lo que quería Grothendieck era que cuando Y fuera un punto, regresáramos al teorema de dualidad de ser. ¿Sí? Y entonces, pues resulta ser que en 1958 Grothendieck, en su plática plenaria en el Congreso Internacional de Matemáticas, anunció que él ya tenía la solución a ese problema, pero que la álgebra homológica que se necesitaba para resolver ese problema aún no estaba desarrollada. Entonces lo que hizo fue que le pidió a su alumno Jean-Louis Verdier, su alumno de doctorado, que desarrollara toda esa álgebra homológica necesaria. Y entonces, en su tesis de doctorado de Jean-Louis Verdier, lo que desarrolla es el contexto de categorías derivadas y categorías trianguladas, que es para, en un contexto más general, obtener dualidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de Grothendieck? ¿Cuál es la idea de Grothendieck? Entonces, si tenemos una variedad compacta conexa, ¿sí? Y tenemos un haz vectorial sobre X, entonces, al tomar cohomología, en realidad, entonces estamos obteniendo espacios vectoriales, ¿sí? Y entonces, la idea de Grothendieck era que todos esos espacios vectoriales codificados en un solo objeto, ¿sí? ¿Y cuál era ese objeto que necesitaba? O sea, lo que se necesitaba era que todos esos espacios vectoriales estuvieran codificados en un objeto y eran los complejos, ¿sí? Entonces, él lo que considera va a considerar complejos de haces vectoriales, ¿sí? Todos esos son haces vectoriales y morfismos de haces vectoriales, ¿sí? Tal que las composiciones son cero, ¿sí? Y entonces, lo que quiere Grothendieck es definir un funtor que vaya por ejemplo, de la categoría de complejos sobre haces vectoriales, la categoría de complejos sobre haces vectoriales sobre X a la categoría de complejos sobre haces vectoriales sobre Y, ¿sí? Y entonces, lo que se hace es, hay una forma en geometría algebraica, dado un esquema X, dado un esquema Y y una función entre ellos, entonces, una función continua entre ellos, entonces hay una forma de mandar una gavilla sobre X o una gavilla sobre Y, que es la imagen directa,
¿sí? Y entonces, ese morfismo del push forward se puede extender a la categoría de complejos, ¿sí? Entonces, manda complejos de gavillas sobre X a complejos de gavillas sobre Y, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos el isomorfismo allá, que es el teorema de dualidad de ser, y si uno reescribe el isomorfismo de esa forma y sustituye en lugar de C, hay razones para hacer eso, en lugar de C sustituye un espacio vectorial de cualquier dimensión finita y al X lo trata como si fuera un ohm, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que uno obtiene es que hay una formulita así, ¿sí? Que es el push forward, hay como una fórmula de adjunción entre este funtor y el funtor F signo de admiración arriba, ¿sí? ¿Cómo tiene de admiración? Ese es, ahorita te digo, el de admiración. Ahorita digo algunas palabras sobre eso. Y entonces el chiste es, ahorita explico, entonces el chiste es que si existiera ese funtor, el push forward, y uno quisiera generalizar el teorema de dualidad de ser, después de hacer ciertas cuentas uno llega a una formulita así, ¿sí? Y entonces resulta ser que entonces uno tiene una fórmula de adjunción, ¿sí? Pero el problema aquí es que el funtor que manda pregavilla sobre X a pregavilla sobre Y, si existiera esa fórmula de adjunción, necesariamente tendría que ser exacto derecho, ¿sí? Y resulta ser que ese funtor, el F estrellita, abajo es exacto izquierdo, más no exacto derecho, ¿sí? Y entonces esa adjunción no puede existir en categorías de cierto tipo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Grothendieck? Entonces dijo, bueno, quiero una fórmula de adjunción, y entonces en la categoría de complejos no puede existir porque tendría que ser exacto derecho, porque son abelianas en particular, y entonces pues construye la categoría donde esa obstrucción para que sean exactos derechos, para que exista esa adjunción ya no desaparezca, ¿sí? Entonces construye esa categoría donde esa obstrucción desaparece, ¿sí? Ajá. Esto ya lo dije. Y entonces la idea de Grothendieck fue que, pues, para resolver ese problema tenía que construir la categoría derivada de gavillas, en este caso particular, haces vectoriales sobre una variedad compleja X, ¿sí? Entonces, para solucionar el problema de la adjunción, tuvo que construir esa categoría, ¿sí? Ok, entonces, posteriormente, Amnon Neumann, él demostró que si tienes un funtor entre dos categorías trianguladas y una es compactamente generada, entonces para que un funtor tenga un funtor entre esas dos categorías tenga adjunto a derecho, basta con que preserve coproductos. O sea, eso pasa en categorías trianguladas que son compactamente generadas. Entonces Amnon Neumann demostró eso, y Amnon Neumann demostró, utilizando eso, teorema de dualidad de Grothendieck-Serre con ese teorema. Porque, o sea, el teorema de dualidad de Grothendieck-Serre, en lo más general, en realidad es una adjunción. De tal forma que después de calcular, después de hacer triviales ciertas cosas como considerar espacios topológicos con un punto y calcular cohomologías, entonces uno regresa a la dualidad de Serre, ¿sí? Entonces, dualidad de Grothendieck-Serre es en realidad una adjunción entre categorías derivadas. Ok. Y entonces pues Grothendieck pues, desarrolló un bosquejo de cómo encontrar definir ese funtor y de cómo encontrar el funtor que es exacto, que es el adjunto a ese, que es el adjunto derecho a ese, ¿sí? Y entonces, que es el F signo de admiración arriba. Y el chiste es que él hizo un bosquejo y se lo dio a Harshon,
Y Harshon, en un seminario en Harvard, pues desarrolló todo rellenando los huecos que había dejado Grothendieck, que para él eran obvios, y entonces escribió un libro de 500 páginas. Y entonces solo construir el adjunto que es F estrellita arriba, F signo de admiración arriba, le toma a Harshon 500 páginas. Porque en realidad tiene que hacer varias cosas, tiene que reducir todo a esquemas afines, y después de eso tiene que hacer ciertos tipos de pegados para hacerlo a esquemas más generales. Pero el chiste es que en los esquemas más generales hay problemas en los pegados. O sea, hay muchas cosas que hay que checar formalmente que son muy, muy feas. Sí, entonces le toma 500 páginas. De hecho, en otro libro que después hay sobre dualidad de Grothendieck, de Brian Conrad, hay un diagrama conmutativo que aparece en este libro, que lo dan por hecho. Brian Conrad utiliza 200 páginas para demostrar que ese diagrama conmuta. O sea, son totalmente cosas así muy, muy horribles. Entonces, de hecho, o sea, pocas personas ahorita son los que trabajan en esto, son personas muy pesadas, pero pues, pocas personas, porque pues, sí son cosas muy complicadas, ¿no? ¿Sí? Ok, dentro de una de ellas, Amnon Niemann es el que trabaja. Y entonces, en el inicio de las categorías derivadas estranguladas, pues su principal uso pues, era el teorema de dualidad de Grothendieck. Sí, esa era por lo que nacieron, fue eso, y esa era su principal aplicación al principio. Pero entonces, después fueron surgiendo más aplicaciones, de tal forma que, por ejemplo, para citar un teorema, tenemos el teorema de Bondal-Orlov, que nos dice que tenemos dos variedades proyectivas suaves, con una gavilla amplia. Entonces, esas dos variedades proyectivas suaves van a ser homeomorfas, sí, solo sí. Sus categorías derivadas de gavillas coherentes sobre X, la categoría derivada de gavillas coherentes sobre Y, son categorías equivalentes, como categorías trianguladas. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es una categoría derivada? ¿Qué es lo que construyó Grothendieck? Bueno, le dejó Grothendieck a su alumno Verdier, pues construir la categoría derivada. ¿Y eso cómo se construye? Pues entonces empezamos con una categoría abeliana. Puede empezar grupos abelianos o módulos sobre un anillo, ¿sí? Y entonces uno, en un primer paso, lo que uno construye es la categoría de complejos sobre esa categoría abeliana. Pues es lo que ustedes imaginan, sucesiones de esa forma, de tal forma que sucesiones con composiciones sucesivas nos dan 0, ¿sí? Esos van a ser los objetos. Y los morfismos, pues, es lo que se espera, ¿no? Van a ser familias de morfismos, FI, que van de ahí en BI, de tal forma que los cuadraditos correspondientes conmutan. Es la categoría de complejos, ¿sí? Esa va a ser una categoría abeliana. Y entonces, ya que uno construye la categoría de complejos, uno construye la categoría homotópica, que es, otra vez, son los mismos objetos. Ahora, nada más que ahora los morfismos entre el complejo A y el complejo B, ahora ya no van a ser solo los morfismos que hacen conmutar los cuadraditos, ¿no? Si ahora van a ser módulo homotopía. ¿Sí? No voy a definir qué es la homotopía, pero es lo que sale en topología algebraica. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, esta categoría, la categoría de complejo, la categoría homotópica ya no es una categoría abeliana. Después se demuestra que es una categoría triangulada. Y entonces uno define la categoría derivada de una categoría abeliana. ¿Qué es lo que uno hace? Que en la categoría homotópica, uno lo que hace es construir una nueva categoría, que la denota así, por ejemplo, donde los objetos van a ser los complejos, y ahora los morfismos ya no van a ser morfismos de complejos módulo homotopía, ¿no? Sino que ahora lo que se hace es, se construye una categoría donde se invierten ciertos morfismos. Los morfismos que se invierten son los morfismos que se llaman casisomorfismos. ¿Y cuáles son los morfismos que se llaman casisomorfismos? Pues son aquellos tal que estos morfismos inducen isomorfismo en cohomología. Esos son los casisomorfismos. ¿Sí? Entonces, hay una forma de invertir esos isomorfismos, esos morfismos,
Entonces uno obtiene la categoría derivada de una categoría abeliana. ¿Sí? Entonces esa ya no es abeliana. Verdier después demuestra que esa es una categoría triangulada. ¿Sí? Este es el ejemplo prototípico de categoría triangulada. Ok. Entonces, ahora voy a la parte de representaciones de álgebras. ¿Cómo se relacionan las categorías derivadas con representaciones de álgebras? Entonces, en representaciones de álgebras, ¿qué es lo que uno hace? Lo que uno hace es tratar de estudiar un anillo, pero a veces estudiar ese anillo, o sea, uno lo puede estudiar con sus elementitos, ¿no? Así de forma artesanal, digamos, pero si no, entonces, y otra forma es estudiarlo a través de su categoría de módulos, ¿sí? Y entonces, y pues ya uno ya tiene más riqueza al estudiar el anillo a través de su categoría de módulos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, en representaciones de álgebras, pues no estudiamos cualquier tipo de anillos, estudiamos anillos que además tienen estructura de espacio vectorial y tienen dimensión finita sobre el campo correspondiente, ¿sí? Entonces, el ejemplo prototípico de álgebra de dimensión finita pues son las matrices, ¿no? El álgebra de matrices cuadradas, ¿sí? Y entonces, cuando uno quiere estudiar una álgebra de dimensión finita, entonces lo que uno estudia es, ya no estudia uno la categoría de todos los módulos sobre esa álgebra, sino estudia uno de los módulos finitamente generados, ¿sí? Entonces resulta ser que entonces cuando uno tiene dos anillos, entonces uno puede decir que dos anillos son ahorita equivalentes si sus categorías de módulos son equivalentes, ¿sí? Entonces resulta ser que en el caso conmutativo, pues estudiar condiciones morita equivalentes es lo mismo que estudiar que sean anillos isomorfos, ¿no? Es decir, dos anillos van a ser morita equivalentes y solo si son isomorfos, ¿sí? Sobre el caso conmutativo, ¿sí? Ok. Como les había dicho, en representaciones tenemos que estudiar la categoría de módulos finitamente generados y en este caso resulta ser que la categoría de módulos es una categoría abeliana, ¿sí? Entonces uno estudia esa categoría abeliana y bueno, el chiste es que a pesar de que son módulos finitamente generados, en general también es difícil estudiar esa categoría. O sea, no puede uno estudiar toda la categoría, conocerla toda, y entonces uno lo que en realidad conoce son a veces pedacitos de ella, ¿sí? Y entonces ahí es donde entran en juego las categorías derivadas y las categorías trianguladas en representaciones de álgebras, ¿sí? Ahorita les voy a decir por qué. A través de un proceso que se llama teoría de inclinación. Entonces, como les había dicho, uno estudia un álgebra a través de su categoría de módulos, que a veces eso es muy difícil. Entonces, un proceso que se inventó en 1982 a través de Ringel y de Happel, fue que entonces uno considera dentro de la categoría de módulos un módulo que se llama módulo inclinante. Ahorita voy a decir qué es eso. Entonces, uno considera un módulo T sobre el álgebra A, y entonces uno forma el álgebra de endomorfismo sobre ese módulo, ¿sí? Y entonces uno obtiene una nueva álgebra, y entonces si uno tiene esa álgebra, uno obtiene otra categoría de módulos sobre esa álgebra, ¿sí? Entonces el chiste es que uno puede estudiar la categoría de módulos sobre A través de la categoría de módulos sobre B, ¿sí? Y entonces, ahorita voy a dar un ejemplo, pero en cierto sentido, un módulo inclinante, ahorita voy a dar la definición, es una generación de lo que es un progenerador, o sea, de lo que es un generador proyectivo en la categoría de módulos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un módulo inclinante? Entonces, la definición es más o menos fácil. Entonces, tenemos un módulo finitamente generado. Entonces, un módulo inclinante va a satisfacer la primera condición, es que la dimensión proyectiva del módulo debe ser menor o igual que 1, ¿sí? La segunda condición es que ese módulo no tiene autoextensiones, es decir, todas las extensiones entre T y T se escinden. Y existe una sucesión exacta en mod A de la siguiente forma. Uno tiene al anillo A o al álgebra A y tiene dos módulos más ahí, T0 y T1.
donde T0 y T1 van a ser sumandos directos de sumas finitas de copias de T. ¿Sí? Es decir, va a existir T0, va a existir otro objeto, digamos, X0, de tal forma que T0 más X0 es isomorfo a T a la N, para alguna N. Eso es lo que quiere decir eso, ¿no? ¿Sí? Entonces un módulo inclinante es eso, o sea, satisface esas tres condiciones sobre álgebras de dimensión finita. Sobre álgebras más generales o sobre anillos más generales se modifica un poco la definición, pero es básicamente la misma. Entonces, resulta ser que cuando uno obtiene el proceso de inclinación, entonces las categorías mod A y mod B son parecidas, o sea, no son ahorita equivalentes, pero sí son parecidas. Y entonces, el teorema que me da de cómo son parecidas, pues es el teorema de inclinación, que nos dice que si tenemos A, un álgebra de dimensión finita, y tomamos un módulo inclinante sobre el álgebra A, y tomamos el anillo de endomorfismos de ese módulo, entonces, sobre la categoría de módulo sobre A existe un par de torsión, TF, y sobre la categoría de módulo sobre B existe otro par de torsión, X y Y, de tal forma que esos dos pares de torsión están relacionados a través del funtor ohm y el funtor X. O sea, la parte de torsión va a dar a la parte libre de torsión mediante el funtor ohm y la parte libre de torsión va a dar a la parte de torsión mediante el funtor X. ¿Sí? Es el teorema de inclinación. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se ve gráficamente? Entonces uno tiene la categoría de módulos allá dibujada. Para dibujarla uno lo que trabaja en representaciones de álgebras es el Karchat-Oslander-Reyten. El Karchat-Oslander-Reyten lo que nos da es una gráfica que nos da mucha información sobre la categoría de módulos. Los vértices van a ser módulos inescindibles y las flechas van a corresponder con morfismos irreducibles. Entonces uno obtiene mucha información a través de ese Karchat. Y entonces, ahorita voy a dar un ejemplo más específico cómo se ve eso. Pero entonces uno tiene la categoría de módulos, entonces tiene la parte de torsión y la parte libre de torsión, y la categoría de módulos sobre B. Entonces, pues el teorema de inclinación pues, nos da esa relación, ¿no? Esa parte va a dar acá, la parte amarilla, y la parte verde pues va a dar allá, ¿no? Sí, mediante el funtor. Y bueno, para los que están acá, probablemente me podrán decir quiénes son los inversos de esos funtores. Exactamente, entonces uno va a ser el tensor y el otro va a ser el tor. Sí, o sea, son naturalmente, o sea, ¿sí? Entonces un ejemplo de módulo inclinante, pues como les había dicho que un módulo inclinante es la generación de un generador proyectivo. ¿Y cuál es el generador proyectivo por excelencia en la categoría de módulos? Pues el mismo anillo, ¿no? Entonces, pues satisface que la dimensión proyectiva de A es 0, porque es proyectivo. Como es proyectivo, pues no tiene autoextensiones. Y además, pues trivialmente uno tiene esa asociación exacta donde, sí, o sea, se tiene esa asociación exacta, ¿no? Entonces, el módulo A, visto como módulo izquierda, pues resulta ser un módulo inclinante. ¿Sí? Entonces, en general, uno puede ver que cualquier generador proyectivo es inclinante. ¿Sí? O sea, no solo el anillo, sino cualquier generador proyectivo. ¿Sí? Entonces, consideremos un ejemplo más específico. Por ejemplo, consideremos el álgebra de matrices triangulares inferiores. Y se puede demostrar que esa álgebra es isomorfa al álgebra de caminos sobre ese Karchat. ¿Qué es el álgebra de caminos sobre ese Karchat? Pues lo que uno hace es considerar esa gráfica. Y entonces lo que uno hace es considerar el espacio vectorial generado por todos los caminos de esa gráfica, los caminos de longitud 0, de longitud 1 y de longitud 2, ¿no? ¿Sí? Entonces esos caminos van a ser una base de nuestro espacio vectorial y pues uno define la composición, la multiplicación en esa álgebra pues como se debería, ¿no? Dos caminos se pueden componer, dos elementos del álgebra se van a poder componer si una flecha, donde termina una flecha es donde inicia la otra, ¿no? ¿Sí? Y todo se extiende linealmente. ¿Sí? Entonces se puede demostrar que el álgebra de caminos de esa
de ese carcaj corresponde al álgebra de matrices triangulares inferiores. ¿Sí? Y entonces, el carcaj de Auslander-Reyten queda dibujado como está ahí. Tenemos 3 proyectivos, 3 inyectivos y tenemos 3 simples. Y entonces, si uno considera, por ejemplo, la suma directa de los módulos que están encerrados en los círculos, entonces la suma directa de ellos, eso va a ser un módulo inclinante. ¿Sí? Y bueno, uno calcula el álgebra de endomorfismos. Entonces resulta ser que el álgebra de endomorfismos va a ser una álgebra que tiene como carcaj esa parte, ese dibujito. ¿Sí? Entonces la parte de torsión, pues aquí va a estar dada por la parte verde, y entonces esa parte verde va a dar a esta parte verde y la parte amarilla. ¿Sí? Entonces en ese ejemplo en específico se ve cómo funciona la teoría de inclinación. Y entonces, ya al final de la plática, uno puede calcular el carcaj de Auslander-Reyten también de la categoría derivada, de una álgebra hereditaria. Entonces va a resultar que estas dos cosas, sus categorías derivadas, van a ser, el carcaj de Auslander-Reyten de estas dos, van a ser lo mismo. Y eso tiene, sí, y entonces ahorita digo por qué. Entonces, bueno, entonces a nivel de categorías abelianas, entonces mod A y mod B no son lo mismo, en general no son ahorita equivalentes, pero sí hay pedacitos que se corresponden, ¿sí? Y entonces, entonces a nivel de categorías abelianas no podemos decir eso, pero si uno se va al contexto de categorías derivadas, entonces uno tiene el resultado de Happel de 1987, que nos dice que si tenemos un módulo inclinante sobre el álgebra A, y uno considera el álgebra de endomorfismos de ese módulo inclinante, entonces la categoría de módulo sobre A y la categoría de módulo sobre B no son ahorita equivalentes, pero sí cuando pasamos a nivel de categorías derivadas. Ahí, a nivel de categorías derivadas, sí son equivalentes como categorías derivadas, sí, como categorías trianguladas. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, a partir de ese teorema es que se empiezan a utilizar categorías derivadas y categorías triangulares en representaciones de álgebras. Porque en representaciones de álgebras pues estudian categorías de módulos, son abelianas, bla, bla, bla. Entonces uno tiene como mucha ya herramienta, ¿no? Pero entonces no había necesidad de pasar algo que no fuera abeliano. ¿Sí? Pero este teorema nos dice que si uno considera otros contextos, pues sí tiene sentido, ¿no? Como categorías trianguladas. Cuando decías morita equivalentes, ¿eran isomorfas sus módulos o equivalentes? Solo equivalentes, o sea. Sí, lo que pasa es que ser equivalentes entre categorías de trianguladas, o sea, es la noción de equivalencia normal que uno conoce, pero además uno pide que conmuten con el funtor de traslación, porque las categorías triangulares tienen un funtor de traslación, o sea, se pide algo más nada. Sí, o sea, y eso es para que mande triángulos en triángulos. ¿Sí? Y entonces, pues uno se pregunta por el recíproco. Si uno tiene dos álgebras A y B, tales que sus categorías derivadas de módulos son equivalentes como categorías derivadas, ¿sí? Entonces la pregunta es si existirá un módulo inclinante T, de tal forma que B sea la álgebra de endomorfismos de ese módulo inclinante. ¿Sí? Entonces uno se pregunta eso. Y la respuesta pues la dio Ricard en 1989, que él demostró que si tenemos dos álgebras, así en general, cuyas categorías derivadas son equivalentes, entonces no necesariamente existe un módulo inclinante, o sea, un módulo inclinante no va a pasar, pero sí va a existir un complejo inclinante, de tal forma que B va a ser el anillo de endomorfismos de ese complejo inclinante. ¿Sí? Y entonces, pues solo para que quede claro que es un complejo inclinante, pues es más o menos la definición que está acá. Entonces vamos a considerar un complejo que tiene por entradas módulos proyectivos, ¿sí? Entonces vamos a decir que ese complejo va a ser inclinante
si satisface esa propiedad el OM en la categoría derivada del complejo y del complejo corrido I veces, es 0 para todo I distinto de 0. ¿Sí? Y además va a resultar que la categoría homotópica que contiene a los módulos proyectivos es la menor subcategoría triangular que contiene al módulo inclinante, T. Entonces eso es un complejo inclinante. ¿Sí? Entonces, un módulo inclinante, cuando uno lo considera metido de la categoría derivada como un complejo concentrado en grado 0, entonces un módulo inclinante, cuando uno lo considera dentro de la categoría derivada, se vuelve un complejo inclinante. Sí, no a la inversa, ¿no? Pero sí, o sea, los módulos inclinantes sí eran complejos inclinantes. ¿Sí? Y entonces, pues en el origen de las categorías derivadas, cuando Grothendieck y Verdier desarrollaron todo esto, pues no se tenían ejemplos de categorías que fueran distintas, que no fueran equivalentes, ¿sí? Pero que sus categorías derivadas sí lo fueran. ¿Sí? Entonces el teorema de Happel pues nos da muchos ejemplos de eso, o sea, nos da ejemplos de categorías que no son equivalentes como categorías abelianas, pero al nivel de categorías derivadas sí lo son. ¿Sí? Entonces, bueno, también los complejos inclinantes y los módulos inclinantes también aparecen en geometría algebraica. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, cito ese teorema de Beilinson, que consideramos espacio proyectivo sobre K, y uno considera la categoría derivada de gavillas coherentes sobre el espacio proyectivo. Y entonces, uno puede considerar sobre el espacio proyectivo, pues uno tiene canónicamente la gavilla estructural y uno tiene las gavillas torcidas. ¿Sí? Y entonces uno toma la suma directa de todas esas gavillas torcidas, y entonces resulta ser que esa suma directa es una gavilla inclinante en la categoría de gavillas coherentes sobre X. ¿Sí? Y entonces lo que demostró Beilinson fue que la categoría derivada de gavillas coherentes sobre X es equivalente a la categoría derivada de módulos sobre el anillo de endomorfismos de esta cosa. ¿Sí? Entonces de un lado tenemos geometría, que es gavillas coherentes, del otro lado pues ya todo es algebraico, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces en el caso en el que, pero uno se puede preguntar qué tipo de álgebra es la que sale de este lado. O sea, uno dice, pues existe esta equivalencia y uno puede obtener esta álgebra, pero qué tipo de álgebra es esa. Entonces, en general, uno demuestra, por ejemplo, en el caso del proyectivo, que el álgebra que resulta ser es el álgebra que tiene por Carcaj esa gráfica con dos vértices y dos flechas, ¿sí? Y entonces lo que se demuestra es pues, que la categoría de gavillas coherentes, la categoría derivada de gavillas coherentes sobre el espacio proyectivo de dimensión 1 es lo mismo que la categoría derivada del álgebra de Kronecker. Esa tiene nombre, se llama el álgebra de Kronecker. ¿Sí? En general, cuando uno toma Pn, entonces pues lo que uno tiene es el álgebra que resulta va a ser una álgebra que tiene n más 1 vértices y n flechas entre ellas con ciertas relaciones. O sea, es como la generalización de eso. ¿Sí? ¿Sí? Y para terminar, les había dicho en este ejemplo que estas dos álgebras, o sea, tienen uno el módulo inclinante, T, y el anillo de endomorfismos de ese módulo me da una álgebra que tiene como carcaj esta cosa, y que uno puede calcular las categorías, los carcajes de sus categorías derivadas correspondientes. Entonces, resulta ser que Happel, cuando demostró su teorema, él lo que encontró fue que si uno calculaba el carcaj de la categoría derivada de esa álgebra, pues le daba esa cosa, así es como una banda infinita, ¿sí? Donde se repiten, o sea, uno en grado 0, uno tiene una copia del álgebra, y en grado 1,
uno tiene como otra vez una copia del álgebra, pero como invertida, ¿no? Entonces, en realidad, en el carcaj de Auslander-Rayten de la categoría derivada, como uno tiene copias del álgebra que se pegan de cierta forma. Sí, o sea, grado 2, grado 1, grado 0, eso es infinito. ¿Sí? Y entonces, el carcaj de Auslander-Rayten de esa álgebra es eso, y también encontró que pues tiene el mismo carcaj que es álgebra. Sí, o sea, si uno calcula la categoría derivada de esta cosa y su carcaj de Auslander-Rayten, pues es lo último. Entonces eso. Y bueno, pues eso era de lo que yo les quería hablar. ¿Preguntas? Sí. Nada más, es que hay algo en cosmología, cuando trabajas en topología algebraica, que se llama el Unker, que es el Unker map, que ese es en alemán, o también se conoce como el Kiesing map. Entonces a lo mejor, no sé, pero bueno, ya generalizarlo a categorías derivadas ya sería otra cosa. O sea, esta definición dijiste que tardaban 500 y 200 páginas. Quizá podría ser un ejemplo fácil en topología algebraica, y eso se conoce como el Unker map o Kiesing map, y es un mapa que se define por medio del isomorfismo de Thom. O en casos compactos se define con dualidad de Poincare. Ah, ya. Entonces, si lo podríamos ver así, por ejemplo, cómo se puede ver como una función con respecto a Bueno, en realidad no lo sé, pero lo que sí sé es que el teorema de dualidad de Poincare, Verdier hizo lo que hizo Grothendieck para dualidad de Grothendieck-Serre, lo hizo para Poincare. Entonces él construyó igual una adjunción, de tal forma que cuando uno se restringe cuando uno toma un espacio con un punto y toma cohomología, entonces uno regresa a la dualidad de Poincare. Entonces eso lo hizo Verdier. Sí, pero el teorema el mapeo de Kiesing, ¿dijes? Sí, es un... Y a lo mejor es como un ejemplo básico para nosotros, los topólogos algebraicos. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces...